Un bosque. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien, bien. Ay, usted es policía, ¿verdad? Sí. Ay, viene a hablar con mi hermano, porque él en este momento no está en la casa, ¿eh? No. Con él ya hablamos varias veces. Hoy quería hablar con vos. ¿Te molesta si te hago algunas preguntas? No, no hay problema. Bien. Soy el inspector Grimm y me corresponde investigar la historia de ustedes. Sí, él me comentó. Como sabrás, recibimos una denuncia acerca de una persona desaparecida relacionada con tu hermano. ¿Y sospechan de él? Mi hermano es incapaz de matar una mosca, ¿eh? Le aseguro que no. Tranquila. Simplemente queremos esclarecer las circunstancias de la desaparición. A ver, la víctima realizó una llamada telefónica a un familiar diciendo que se encontraba recluida acá, en la casa de ustedes. ¿Eso dijo? Sí, ¡Ay, qué cara dura! ¡Y qué cuentero! mintió. Mire, yo quería que se fuera, pero no había manera. Con mi hermano intentamos ¿Y tus padres le permitían que conviviera con ustedes? Mis padres, no, ellos no sabían nada. Ellos estaban ocupados en la ciudad, lejos, con sus cosas. ¿Vos me estás diciendo que los dejaron abandonados en una casa en mitad del bosque? No, mire, esta es la segunda vivienda de la familia, ¿sabes? Sí, mis padres necesitaban el departamento de la ciudad para poder llegar en el mínimo tiempo posible a su trabajo, al hospital, porque son médicos los dos. Y aunque estaban contagiados, ellos seguían yendo a trabajar. Pero eso está prohibido. No iban a trabajar o no. Tranquila, podés hablar libremente, no estoy investigando a tus padres. Aunque yo personalmente no entiendo cómo los pudieron dejar solos y abandonados en una casa en mitad del bosque durante ¿cuánto tiempo? ¿2 meses? Sí, más o menos. ¡Madre mía! Sí, ellos están obsesionados con su trabajo, ¿sabes? Supongo que algo de eso heredamos nosotros también. Mi hermano y yo también somos bastante obsesivos. Pero son tan jóvenes. Al principio no lo entendíamos, creíamos que no nos querían para nada. Estábamos muy enojados. Y es lógico. Sí, después entendimos que no querían contagiarnos. Hay muchos casos de padres que dejan solos a sus hijos por temor a contagiarlos, ¿sabes? ¿Y cómo pudieron sobrevivir durante tanto tiempo sin ninguna ayuda? Es que nosotros estamos entrenados en sobrellevar las ausencias de nuestros padres. Bueno, nunca por tanto tiempo, claro, pero supimos rebuscárnosla. Estuvimos obligados a aprender. Sí, yo soy muy buena en la cocina y mi hermano es muy bueno con las tareas domésticas, arreglando cosas. Bueno, el problema es lo otro. ¿Lo otro? Sí, mi hermano siempre fue muy curioso. Y bueno, él se aburría. ¿Y vos no? Sí, yo también, ¿eh? A mí también me gusta experimentar, pero con cosas diferentes. Sí, a mí no me gusta vivir en un mundo de sueños como mi hermano. Yo soy más de pisar el suelo. Mi pasión es la cocina. Probar recetas nuevas. Pero habrán tenido problemas para alimentarse. ¿Tus padres no pensaron que al estar encerrados no podrían comprar comida? No sé qué pensaron mi padre, la verdad. ¿Pasaron hambre? No, mire, allí hay una huerta, ¿la ves? Está llena de verduras, variedades de hortalizas, frutales. O sea que tuvieron una alimentación muy saludable. Ay, sí, es que mis padres están empeñados en que seamos veganos. Esa es una de sus muchas obsesiones. Me alegra saber que se preocupan por su salud. Eso dicen ellos, que es por nuestro bien, que es por nuestro bien. ¿Usted no cree que deberían dejarnos elegir? Quiero decir, ¿cómo nosotros podemos llegar a saber si la carne nos cae bien o nos cae mal si nunca nos dan la oportunidad de probarla, ¿no cree? Mirá, yo también soy padre y la verdad es que no es nada fácil educar. A menudo tengo que estar revisando las porquerías que se descargan de internet. Sí, eso es lo que le... ¿A quién? Habla. Bueno, pregúnteme. ¿Vos sabías que la computadora de tu hermano estaba llena de videos porno? ¿Que es ilegal?
¿Él los descargó? No, no, de hecho le costó bastante conseguirlos. A ver, contame. Sí, bueno, acá no hay internet. Bueno, mis padres creen que las ondas del router afectan al cerebro. Entonces mi hermano, para hacerse la... tuvo que llamar a alguien por teléfono para que le grabara todos esos videos de sexo. No me jodas, porno a domicilio. Sí, un disco rígido de 500 gigas, repleto de pornografía. Ahí mi hermano empezaba a sentirse un poquito más calmado. ¿Y quién le suministró a tu hermano ese material? ¿No lo sabe? Habrá sido nuestra víctima. Ay, ¿usted lo llama víctima? Yo lo llamo cuentero. ¿Y cómo pagó tu hermano por ese favor? ¿No se lo le preguntó a él? Sí. Y bueno, ¿qué le dijo? Que le daban alojamiento a cambio. Sí, prácticamente se instaló acá. Como un parásito. Sí, de hecho pensaba que todo era suyo. De hecho pensaba que esta era su casita de chocolate. ¿De chocolate? Ay, sí, lo fumaba todo el día, llenaba la casa de olor. ¿Te referís al hashish? Sí, claro. ¿Tu hermano tuvo problemas antes? ¿Problemas? Denuncias. No. Mi hermano es bueno, él no hizo nada, le juro. Mira, está bien que lo quieras encubrir. Yo también soy muy apegado a mi hermano, ¿sabes? Hasta a veces incluso trabajamos juntos investigando historias como las de ustedes. Bueno, quien tendrían que investigar es esa maldita persona intrusa. ¿Cometió algún delito? Estaba en nuestra casa, en contra de nuestra voluntad. Y no los dejaba salir. No se podía salir de todas formas. Él era una persona muy agresiva, le pegaba a mi hermano. Mantenían relaciones sexuales. Era una persona enferma. No se puede ser... Se escuchaban ruidos en la habitación. ¿A vos te hizo algo? Estaba mal de la cabeza. Muy mal. ¿Abusó de vos? No lo hubiera dejado. Soy muy buena con los cuchillos de cocina, ¿sabes? Y le suministraba también drogas. Ya le dije que no me gusta esa porquería. Pero a tu hermano Ay, sí, ¿verdad? No sé, pregúntele a él. Llevo días preguntándole, pero la verdad es que tu hermano no es muy comunicativo. No, tiene un carácter muy especial, ¿vio? Aunque después de preguntarle más de 1000 veces se dignó a contestar. ¿Qué le dijo? Que no. Pero los análisis que le realizamos a tu hermano dicen cosas muy diferentes. Ah, claro. Veo que se lo tomaron muy en serio esto. ¿Qué cosa? Esta investigación. No entiendo por qué le tienen que hacer análisis a mi hermano. Al fin y al cabo, las víctimas somos nosotros, ¿no? Mira, creemos que la persona desaparecida pudo haberse contagiado el virus y que le pudo haber causado incluso la muerte. Víctima de la combinación entre un cuadro clínico grave y la falta de asistencia. Y... ¿En serio creen eso? ¿De qué te reís? ¿De nada? Tenemos datos que sostienen como línea principal de investigación la hipótesis que te comenté. Si estaba tan mal, podría haberse ido de acá, ¿no crees? Su auto no funcionaba, incluso pudo haber sido saboteado. ¿Por quién? Son solamente hipótesis, no tenemos nada claro. Entonces no entiendo a qué viene todo esto, señor. Hace muchos días que se fue de casa. Caminando, Se puede hacer dedo. encontramos su celular y parte de su ropa cerca de aquí. Sí, él era una persona muy desorganizada, desordenada, dejaba todo tirado por cualquier lado. Al analizar su ropa dedujimos que la víctima padecía una variante muy letal del virus. Ay, no. Wow. Encontramos también jeringas. Pero en este caso, en la basura que tienen acumulada en el descampado al costado de la ruta. Mis padres trabajan con muchas. Es lógico que haya cerca, ¿no cree? Sí, lo pensé. Y bueno, Pero lo que realmente me preocupa es... ¿qué? En una de las jeringas hallamos rastros del virus. Eso a veces pasa los días que... hay días que mis padres traen las muestras del laboratorio y se quedan con... se mezclan con las otras jeringas que están en el... Pero eso es muy peligroso. Traer una muestra del virus a esta casa es muy peligroso. No, pero... no, ellos trabajan con mucho cuidado y se ponen guantes y Tranquila, todo lo- tranquila. No soy inspector de sanidad. Simplemente quiero esclarecer este caso. No voy a denunciar a tus padres. ¿Y a nosotros? Solo por ahora hay indicios muy inquietantes.
el hallazgo del celular y la ropa de la persona desaparecida a las inmediaciones de la casa de ustedes, el llamado telefónico a un familiar. Pero no hay nada que los incrimine. ¿Y cuál es el próximo paso? Solo por ahora no hay nuevas diligencias previstas. No puedo cerrar el caso. Pero hasta que no aparezca el cuerpo no se procederá oficialmente a una investigación criminal. Ah, no, entonces no va a haber problema. No, eso no va a ocurrir nunca. ¿Y cómo podés saber eso? Mire, estoy absolutamente convencida de la inocencia de mi hermano, ¿sabe? Sos una buena chica. Gracias. Qué tonta, no le ofrecí nada para comer o para tomar. Debe estar cansado. ¿Quiere comer algo? Y la verdad es que hoy tuve un día muy duro. Ay, me imagino. Mire, aquí tiene una empanada. Está rica. ¿Y calentita? Sí, se conserva muy bien en el horno. Es antiguo. ¿Quiere ver? Antiguo y enorme, por lo que veo. Sí. Cuando mi hermano Hansel y yo jugábamos a las escondidas, cabíamos los dos perfectamente. Bueno. Esta empanada está rellena de carne. Sí. ¿Me gusta? Muchísimo. Pero creí haber escuchado que me dijiste que son veganos. No, yo ya no. Descubrí que la carne me encanta. El encierro me permitió experimentar a mí también. Igual que a tu hermano. Sí. Ha sido un encierro muy revelador. Bueno, pero digamos que tu experimentación fue un poco más saludable, ¿no? ¿Usted lo cree? Pero claro que sí. Bueno, Gretel, tengo que irme. Oh, encantada de conocerlo, Inspector Grimm. Io sono quel che sono e valgo quel che valgo, però io ti amo come nessuno ti ha mai amato, come nessuno mai ti amerà, mai più come mai. Io sono quel che sono e valgo quel che valgo, ti offro il